Vamos a ir rápidamente a la segunda carta del apóstol Pedro. En la segunda carta del apóstol Pedro vamos a observar unos pasajes bíblicos. Vamos a usar bastante la Biblia en este tiempo que nos queda, porque es hermoso cómo el Señor nos explica en su palabra. Gracias te damos, Señor. Ya tiene segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Amén. Dice la palabra, le damos honra al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, por cuanto Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amado Dios y Padre, te damos gracias una vez más, que sea, Señor, tu palabra, avivando, Señor, dentro de nuestro corazón esa promesa maravillosa que tú nos has dejado. Te ruego, Señor, que uses mi vida para bendición de mis hermanos y también mi propia alma, Señor, porque yo también lo necesito. En el nombre maravilloso de Jesús, te damos toda la gloria, Señor. Y tus hijos decimos, amén. Así es, hermano. Vemos claramente el apóstol Pedro, vemos que si vemos el trasfondo o la historia de Pedro, toda la conocemos, cómo Pedro tuvo bastantes dificultades en el creer, ¿verdad? Vemos cómo él hizo promesas al Señor y sin él a lo mejor quererlo lo negó 3 veces por todas las situaciones que él pasaba. Pero ahora él, siendo, ¿verdad?, guiado por el Espíritu Santo, deja estas palabras maravillosas para que nosotros pensemos. Él dice, vamos a enfatizar el verso 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura. ¿Por qué no agarra su Biblia y la levanta y dice: esta es la palabra profética más segura? Esta es la palabra profética más segura. Dice, y es necesario que estemos atentos, porque a través de ella, hermanos, usted y yo nos damos cuenta de lo que está pasando actualmente y de lo que va a pasar. El Señor ha dejado establecido en su palabra todos los parámetros, todas las promesas y todos los acontecimientos presentes y futuros que vienen. Me decía un hermano, pero es fácil decir, es que al estar ausente de mi vida yo voy para el cielo. ¿Cuántos queremos ir al cielo? Pero a veces vivimos como que no queremos conocer el cielo. Entonces tenemos que entender ese punto importante, ¿verdad? El apóstol Pedro nos explica la verdad de los acontecimientos futuros y del regreso de Jesús. Empieza tanto Pablo como Pedro a darnos un preámbulo de esto, hermano. Vea, algo que a mí me impacta, vamos a usar bastante la Biblia, vamos a aprovechar estos 20 minutos. Hechos capítulo 1, verso 9 y 10. Vea lo que dice en las Sagradas Escrituras. Tenemos la palabra profética más segura. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a lo que ella dice. Conocemos estos pasajes, pero vean lo que dice. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos al cielo, ¿a dónde estaban puestos los ojos? Amén. Dice, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?
este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces ese es el propósito, hermano, de nosotros como discípulos de Jesús. ¿Cuántos discípulos del Señor hay aquí esta noche? Amén. Hay muchos creyentes, hermano, pero discípulos son poquitos. Por eso los felicito, porque los creyentes están en su casa viendo la novela. Ay, Señor. Los creyentes están allá descansando en su casita. Pero los discípulos nos esforzamos por venir a la casa de Dios a recibir el alimento que necesita nuestra alma para crecer cada día a la altura del varón perfecto que es Jesucristo. Entre más palabra de Dios usted y yo sepamos, entre más palabra de Dios usted, ¿verdad?, tengamos en nuestro corazón, fácilmente el Espíritu Santo va a poder trabajar con nosotros para moldear nuestro carácter. Acuérdense cómo veníamos. Algunos éramos rebeldes, necios. Hasta nos decían apodos en el pasado. Burro nos decían. ¿No se acuerdan cómo nos decían a veces? Y entonces, por esa misma razón, hermanos, los apóstoles, en este caso Pablo y Pedro, nos dicen que tenemos que estar atentos, pensando que cada día que pasa en nuestra vida es un día menos en la tierra, un día más cerca del cielo. Amén. Entonces, el mantener nuestra seguridad, nuestra confianza, hermano, se ve en nuestro diario vivir. Nuestra conducta realmente declara quién está gobernando nuestro corazón. Pablo decía, ahí en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es. Y realmente la iglesia está viviendo en ese poder. Amén. Estamos viviendo bajo ese poder, porque recordemos que hay una profecía que Cristo dijo allá en Mateo 24:12, que por haberse multiplicado la maldad, y eso es profético y lo estamos viendo, la maldad está creciendo por todas partes, la maldad nos respeta, pero el problema es que esa misma maldad está afectando a los discípulos de Cristo. ¿En qué sentido? Se está enfriando uno, hermano. Ya no nos interesa el dolor ajeno, ya no nos interesa el dolor del hermano, del hermano. Cuando el amor es el fundamento del Evangelio. Dios es amor. Y si Él es nuestro Padre, tiene que haber amor en nosotros para el necesitado, para aquel hermano que está, ¿verdad?, realmente necesitando un consejo, una palabra de esperanza, una palabra de consuelo. Y nosotros, hermano, hemos sido llamados por Dios para que seamos luz y sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ay Señor, es insípida, para nada sirve. Entonces nuestro trabajo, hermano, es poder llevar el mensaje del Señor a aquellas personas que necesitan el mensaje. Juan el Bautista dejó establecidas unas palabras bien hermosas y las voy a leer. Eso está en Lucas capítulo 3 verso 8. Dice: haced pues frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Qué tremendo, ¿no? Juan el Bautista era bien tosco para hablar, era directo para dar el mensaje. Entonces, si él, a través del mensaje que él llevaba, que él tenía el bautismo del arrepentimiento, hermano, ahora en Cristo nosotros tenemos la bendición de que la ayuda que Él nos ha dejado por el Espíritu de Dios, usted puede avanzar y crecer en ese propósito que el Señor tiene para nosotros. Hay un propósito, hermano, en la vida de nosotros. Pablo lo dijo en Colosenses 1:9. Mire el propósito de la palabra. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuántos se ponen alegres por eso? Mire, tenemos la palabra profética más segura. O sea, no hay error, hermano. Todo lo que está escrito es verdad. Pero el problema es que a veces el corazón de la iglesia, hermano, está pasando como en una somnolencia espiritual, que a veces somos incrédulos de lo que dice la Biblia, hermano. Y estamos en la iglesia y venimos a cada servicio y a veces no creemos lo que dice la palabra. Mire qué tremendo.
Y Pablo insta a la iglesia en Colosenses, en la iglesia de Colosa, dice en el verso 9 en adelante: por lo cual también nosotros desde el día que los oímos, dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento y de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pero ¿por qué Pablo pedía eso? Había un propósito importante, amado. Ahí lo dice el versículo 10. Dice el versículo 10: para que andemos, lo vamos a parafrasear, ¿verdad? Para que andemos como es digno del Señor. Porque hoy en día, hermano, espero que aquí no, pero allá en Estados Unidos, hermano, hay mucho mal testimonio. Demasiado. Especialmente en el cuerpo pastoral, ¿verdad? En el liderazgo. Que a veces por el tener conocimiento bíblico nos sentimos el ayayay, ¿verdad? Pero somos el uyuyuy. ¿Por qué, hermano? Porque hay de nosotros si nos sentimos superiores a alguien, cuando la palabra dice que tenemos que sentirnos, ¿verdad?, menos. El Señor puso a un niño en medio, dijo: el que no sea como un niño no puede ser mi discípulo. El Señor dijo: si no te conviertes como un niño no puedes entrar al reino de los cielos. Nuestro corazón tiene mucho que ver, hermano, tanto en el desempeño del trabajo que el Señor nos ha dado, porque es una responsabilidad muy grande el compartir su palabra, pero también tenemos la bendición, hermano, de poder, ¿verdad?, poder ayudar a otros. Por eso dice que el deseo de Pablo en la iglesia era que la iglesia fuera llena del conocimiento, para que el conocimiento, hermano, de la palabra de Dios pudiera fluir dentro de la persona y así hacer la voluntad de Dios. Y cuando la palabra impacta nuestra vida, cuando la palabra toca nuestro corazón, hermano, automáticamente dentro de nuestro ser empieza a haber cambios. Porque uno lo hace porque lo ama al Señor. Es fácil decirle: Señor, yo te amo, pero a veces con nuestra conducta le estamos diciendo todo lo contrario. Entonces tenemos que demostrarlo, ¿verdad? Decir te amo es fácil, pero el amor no solamente son palabras, son hechos, son actitudes. Y eso es lo que el Señor desea que nosotros hagamos. Por eso dice: para que andéis dignos como el Señor, agradándole nomás cuando vienes a la iglesia. Ay, Señor. Dice: agradándole nomás cuando están con tus hermanos. Agradándole solo con los cristianos. Ahí dice: agradándole en todo. Y el propósito es llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Por qué cree que los apóstoles fueron impactados de tal manera de que no les importó después dar su vida? Imagínense la convicción de Pedro después que negó al Señor 3 veces. Pero cuando vino la unción del Espíritu Santo sobre él en el día de Pentecostés, ¿qué pasó después? Que nos dice la Biblia que aún la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Y la pregunta es: ¿y ese mismo poder solamente era exclusivo para ellos o también para nosotros? Pero había una diferencia, hermano, que marca el cambio total en el tiempo de ellos y en el tiempo de nosotros. Ellos estaban dedicados 100% a servir al Señor. Todos los días, dice la Biblia, todos los días, ¿iban a dónde? ¿A qué iban al templo? A platicar, a chismear. Ay, ¿qué onda? ¿Qué bola? ¿Quién anda ahí? No, hermano, iban a orar. Porque sabían, ellos habían comprendido que la bendición venía ¿de dónde? Cuando había conexión. Imagínense si usted y su esposa no hubiera una conexión. Ay, santo. Como que usted y su esposa están totalmente desconectados, uno para allá y el otro para acá. ¿Cómo sería esa relación? Y sin darnos cuenta, así estamos con el Señor también. El Señor desea que nos activemos, que hagan cambios realmente en nosotros. Hoy en día, hermano, ese síndrome que hay en el corazón de nosotros como hijos del Señor, a veces por no, hermano, movernos en fe. Acuérdense que la fe, ¿qué dice Hebreos 11? Verso 1, a ver si se acuerdan. Y es pues la fe, la certeza, la convicción. ¿Sí se acuerdan? Amén.
Entonces, al tener esa convicción, esa certeza, uno camina en esa seguridad, en esa, hermano, como dijo Jesús, el que oiga mis palabras y las ponga por obra, le compararé a un hombre que construyó su casa. ¿Dónde? Tenemos que creer, hermano, lo que el Señor nos está diciendo. Pero realmente a veces, hermano, el dudar las cosas que el Señor ha dejado establecidas. Y Él dice claramente, Juan 8:32, que dice, y conoceréis la verdad. Y la verdad nos hace libres, pero necesitamos vivir, practicar, hermano, experimentar esa verdad. La verdad va a hacer cambios en nosotros, porque tristemente hay verdades a medias hoy en día. Tristemente hay verdades llenas de levadura. Y eso contamina el corazón de nosotros, y Él desea que caminemos en esa firmeza, en esa seguridad. ¿Verdad? Gloria al Señor. Voy corriendo, hermanos, ya casi. Y algo que a mí me impacta en esto realmente, porque conocimiento tenemos. Ahora, el punto importante, hermano, es llevar ese conocimiento a un nivel más alto. ¿En qué estoy hablando? ¿En qué sentido? En esa búsqueda espiritual. La única manera que usted y yo vamos a crecer de verdad es buscando al Señor en oración, en oración, en oración, en oración. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios va a tener esa conexión con usted aún más palpable, aún más directa, y usted va a poder experimentar, hermano. Tristemente hay una frivolidad dentro del corazón del creyente en general, que eso, hermano, nos hace perder muchísimas bendiciones de parte de Dios. Él nos ama, Él ha prometido que va a suplir todas nuestras necesidades, pero Él tiene más que darnos, pero nosotros retenemos la bendición. Entonces ahí tenemos que entender eso. Mire, le voy a poner un ejemplo de lo que le estoy diciendo. Vaya conmigo al libro de Habacuc, uno de los profetas menores, y vea lo que este profeta experimenta. Cuando hablamos de Habacuc, se acuerda de aquella promesa que aunque, ¿verdad?, la visión tardare, espérala porque llegará, capítulo 2. Pero en el capítulo 3, cuando él empieza a hacer esta oración, vea lo que dice el verso 2. Ahí hubo un cambio de actitud en el corazón del profeta. Y mire lo que dice ahí. Ya tiene Habacuc capítulo 3. Dice, en el verso 1, dice, oración del profeta Habacuc sobre Sionó. Verso 2, oh Jehová, he oído tu palabra. ¿Y qué dice? ¿Sabe que hoy en día eso hace falta dentro de nuestro corazón? Tenemos demasiado conocimiento, pero no tememos a la palabra de Dios. No estamos hablando de un miedo, de un pavor a Dios. Estamos hablando de una conducta, de una respuesta nuestra hacia Él en su palabra. Como dice Habacuc, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Vemos que muchas cosas están pasando en el mundo actualmente, que ya están escritas en la palabra. Entonces, si nosotros estamos viendo, ¿verdad?, las respuestas de la palabra poniéndose por obra, hermano, es para que estemos más atentos a todo lo que el Señor está prometiendo, ¿verdad? Que estemos preparados. Cuando usted va a hacer un viaje, usted se prepara desde la A hasta la Z, ¿verdad? El fin de semana nos vamos a ir para los Cóbanos y usted empieza a hacer maletas, ¿verdad? Usted se prepara, compra esto, compra aquello y empieza a preparar el viaje, y usted se va preparando. Esa misma preparación tenemos que pensar en lo espiritual, hermano. Tenemos que estar preparados, porque el mañana es incierto. Dios es fiel y nos guarda siempre, pero el mañana es incierto. ¿Quién nos asegura que nosotros mañana vamos a estar vivos? Nuestra confianza en el Señor solamente. Pero muchas personas ya no despiertan, muchas personas ya no amanecen.
Pero usted y yo tenemos la confianza del Señor de que Él está guardándonos. ¿Qué dijo el proverbista acerca del temor de Jehová? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, porque el conocimiento, hermano, es bueno, pero la sabiduría abarca mucho más que el conocimiento. El conocimiento es bueno porque usted lo retiene en su memoria, pero la sabiduría es cuando usted lleva ese conocimiento a su corazón y su corazón empieza a hacer cambios, donde usted va a impactar no solamente su propia vida, sino que los demás van a decir: oye, ¿y qué estás haciendo? Yo veo que hay cambios en ti. Ya no eres tan gruñón como antes. Ya no te enojas. Es que antes te decían el mecha corta. Y ahora ya no te prendes tan fácil. Porque hay dominio propio. Y ese es el fruto del Espíritu Santo. Y ahí vemos la evidencia, hermano, el fruto del Espíritu Santo en esa nueva, ¿verdad?, declaraciones que dice su palabra. Vea algo más, lo importante de esto. Malaquías capítulo 1, hablando de la importancia de esto, amados. Malaquías capítulo 1, gracias te damos, Jesús. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos aquí? Amén. Vea lo que dice el verso 6. En los tiempos Dios ha tratado con el pueblo de Israel y con los profetas, y como dijo Pablo ahí en el capítulo 10 de los Corintios, que todo lo que está escrito es para nuestro ejemplo, ¿verdad? Que nosotros veamos todo lo que ellos vivieron, para que nosotros no lo vivamos también. Ahora, vea lo que dice el verso 6, ya lo tiene. Dice: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y esto es algo personal, hermano. Usted sabe de qué manera honra a su Padre Celestial. Usted sabe cómo lo está honrando, usted sabe cómo lo está agradando, ¿verdad? Porque no solamente en asistir, eso, porque hay un peligro, hermano, de caer en lo que es la religiosidad, de estar nomás viviendo, ¿verdad?, como en un ciclo solamente, pero no hay una experiencia, ¿verdad?, de parte de Dios. Por eso Él dice: ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Y eso nos lleva a pensar, ¿verdad? ¿Cómo voy a agradar al Señor? ¿Cómo voy a, de parte mía, cómo voy a honrarlo? Salomón lo dejó establecido allá en Proverbios 3:10. ¿Alguien lo quiere leer? Yo no sé por qué me metí aquí, pero el Señor me está llevando por aquí. ¿Qué dice Proverbios capítulo 3, versículo 10? ¿Alguien lo quiere leer? Amén. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Eso nos gustaría, ¿verdad? Pero ¿qué hay que hacer para recibir eso? Verso 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. El darle a Dios es honrarlo. No es obligación, no es una ley. Eso es honra y nace aquí. Te quiero honrar. Voy a llevar esto a tu casa, Señor, para que se pague la luz, para que, ¿verdad?, tengamos abundancia en la casa de Dios. El Señor es el dueño del oro y la plata, hermano, y Él puede proveer así. Pero el problema es de que Él quiere que nosotros aprendamos a ser buenos administradores, porque Él está reestructurando, hermanos, lo que Adán perdió en el jardín del Edén. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor a Adán? Y te voy a poner como Señor para que te enseñorees de los animales, de las aves, de los peces. Tú vas a ser el administrador de toda la creación. Y Adán falló, y por consiguiente todos fallamos. No somos buenos administradores. Ahora el Señor trata con nosotros para que nosotros aprendamos a ser buenos administradores, honrándole también en eso. Sencillo.
honrándole. Señor, yo quiero honrarte con mi tiempo. Quiero honrarte con mis finanzas. Quiero honrarte llevando a cabo lo que tú me has encomendado. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ir y hacer discípulos a las naciones. A los que ya tenemos cierto conocimiento, cierto crecimiento espiritual, también tenemos la responsabilidad de hacer eso. Tenemos que ayudar, ¿verdad?, a nuestro pastor, tenemos que ayudar a nuestros líderes para que ese trabajo sea menos pesado. Pero nosotros tenemos que disponer nuestro corazón y honrar al Señor de esa manera. Hablemos de diezmo. Ya empezó el pastor. No, estoy hablando de tiempo. De 24 horas, ¿cuánto es el diezmo de las 24 horas? A ver, los que son buenos con la matemática. Yo no, ni terminé la escuela, hermano santo. A ver, ayúdenme. De 24 horas, ¿cuánto es el 10% del tiempo? 2 horas 40 minutos. Que tenemos que honrar a nuestro Padre Celestial en oración, leyendo su palabra y compartiendo el Evangelio con otros cada día. Miren qué interesante. ¿Cuántas horas son? ¿Y cuántas le estaremos dando al Señor? ¿Cuántas le estaremos dando al Señor cada día? Si con 10 minutos de oración ya estamos. ¿Y ahora qué más sigue? ¿Qué le digo? Hermano, tenemos que orar más. Jesús nos dejó el ejemplo. Él pasaba toda la noche orando, hermano. Y cuando regresó, Pedro, Juan y Jacobo los halló bien dormidos. ¿Y qué dijo el Señor? Ni siquiera una hora, ni una hora. ¿Pudiste orar conmigo? Ni una hora. Dígale que está a su lado con amor. Lo mínimo en la oración tiene que ser una hora. Lo mínimo. Es un tiempo especial con el Señor. Y sabe, a veces como que tenemos cierto complejo en la oración. A veces llegamos solo a pedir. Señor, te pido, Señor, te pido, Señor, te pido, Señor, te pido. Y se nos olvida, Señor, te quiero glorificar. ¿Qué decía el rey David en los Salmos? Alma mía, bendice a Jehová. Entonces podemos decir eso, claro. Padre, yo te bendigo. Con todo mi corazón, con toda mi alma, yo te bendigo. Amén. ¿Y qué también podemos hacer? Hermano, hay que interceder. ¿Interceder en qué? Padre, solamente tú tienes el poder absoluto para detener toda la delincuencia en nuestro país. Señor, tu palabra dice que los ángeles son espíritus ministradores que están al servicio de los que van a heredar la vida eterna. Señor, yo te pido que envíes tus ángeles, que guarden a mis hermanos, que los protejan. Vamos a leerlo, Hebreos capítulo 1. Vaya conmigo, vamos a leerlo para que oremos con la palabra de Dios, amados. La palabra de Dios es nuestra mejor guía de oración. Si oramos tal como dice su palabra, no tendremos errores, porque si pedimos conforme a su voluntad, hermano, tenemos seguridad que Dios nos oye. Amén. Vean lo que dice ahí Hebreos capítulo 1, verso 13, dice en adelante, pues pregunta, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación. Pregunto, ¿quiénes somos los herederos de salvación? Si entendemos lo que leemos, los ángeles están al servicio suyo. Salmo 34:7, que dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 91: a sus ángeles enviará cerca de ti para que tu pie no tropece en piedra. Una palabra mesiánica para Cristo, pero usted puede orar también así, es palabra de Dios. Señor, si tú quieres, envía tus ángeles
Tenemos que dimensionarnos, hermano, en la oración, crecer en la oración a través de la palabra, pedir a través de la palabra de Dios. Señor, tu palabra dice en Juan 7:38 que los que creemos en ti, así como dice la Escritura, ¿qué va a pasar? De su interior correrán ríos de agua viva. Señor, yo quiero experimentar esos ríos de agua viva. No son ríos literales, pero me imagino que el Espíritu Santo ha de hacer algo dentro de mi ser. Amén. Y uno empieza a pedirle al Señor conforme a la palabra, hermanos, y usted empieza a experimentar cambios. Porque Dios respalda su palabra. Él no es mentiroso, Él respalda su palabra. Y si le pedimos conforme a su palabra, Él va a respaldar esa oración. Amén. En conclusión, si la palabra de Dios nos causa impacto de cambio de conducta, como personas nos engañamos a veces a nosotros mismos simplemente porque no hemos salido de ser religiosos. Tenemos que salir de ser religiosos. Y termino aquí, Marcos capítulo 8, verso 34. Jesús, nuestro Señor, dejó establecido esto, amados, porque si no damos este paso de obediencia en lo que dice el Señor, hermano, vamos a estar estancados. Y el Señor quiere que crezcamos. Dígale al Señor: Señor, yo quiero crecer. Marcos 8:34, Jesús dijo, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Ese es el principio. Si nosotros realmente queremos crecer en ese llamado glorioso que el Señor ha hecho en nuestras vidas, tenemos que negarnos y hacer lo que nosotros queremos. Yo nomás quiero ir el miércoles y nomás quiero ir el domingo a la iglesia. Eso es lo que yo quiero. Pero ¿qué quiera el Señor? ¿Qué estará pidiendo el Señor? ¿El evangelismo? ¿Qué estará pidiendo el Señor? Entonces, como iglesia, hermano, tenemos que pensar como Él piensa. Acuérdese todo el ejemplo que Jesús nos dejó en su palabra. ¿Qué es lo que el Señor hacía todos los días? Él no paraba de predicar. Él iba de aldea, de provincia, de pueblo en pueblo, ni siquiera en caballo, hermano. Iba. Y nosotros hasta carro tenemos y no queremos salir de la casa. Esfuérzate y sé valiente. Entonces, el Señor va a honrar, hermano, el esfuerzo que hacemos para servirle a Él. Amén. Así que meditemos, hermano, toda esta palabra que el Señor hemos compartido esta noche. Pensemos, ¿qué puedo hacer para mejorar? Porque si estoy cómodo como estoy, ahí vamos a estar cómodos. La palabra dice que tiene que haber ríos de agua viva en nosotros. Pero un agua estancada, hermano, no se mueve por ningún lado. Y el problema del agua estancada es que empieza a nacer lama verde, luego empiezan a haber zancudos, luego sapos, culebras, y le seguimos, Dios mío santo, ¿verdad? Y así está el corazón a veces de nosotros y somos cristianos. Tenemos que tener cuidado, tiene que estar la palabra de Dios corriendo en nosotros para que haya vida, haya crecimiento. Porque si estamos estancados, hermano, lamentablemente Apocalipsis 3, por allá dijo el Señor, pero por todo eres tibio y no frío ni caliente, ay santo. Esa es una tarea personal. Su alma tiene que crecer, su alma tiene que crecer, su alma tiene que crecer. Los niños crecen y crecen y crecen. Pero un niño si no crece, ay Señor, tiene síndrome de enano. No hay crecimiento. Vamos a orar. Padre, te ruego que nos ayude, Señor. Que todos nuestros hermanos que vean este mensaje
por las diferentes redes sociales. Ayúdanos, Señor, a que pongamos ese esfuerzo en lo espiritual. Nos esforzamos tanto, Señor, en nuestros quehaceres. Nos esforzamos tanto, Señor, en nuestro trabajo secular. Nos esforzamos tanto, Señor, en todo lo que conlleva nuestra responsabilidad como humanos, Señor. Pero ayúdanos también a esforzarnos en nuestro desempeño y desarrollo como tus hijos. Tu palabra dice que nos has elegido para que seamos, oh Señor, embajadores del reino celestial. Ayúdanos, Señor, a comportarnos como embajadores de Cristo, a hablar como embajadores de Cristo, a vestir como embajadores de Cristo, a caminar como embajadores de Cristo, Señor. Ayúdanos, porque tu palabra dice que solamente tu Padre pones tanto el querer como el hacer en nuestros corazones. Nosotros solos no podemos hacer este trabajo, Señor. Ayúdanos, inquiétanos, Señor. Muévenos, Padre, para que podamos desarrollar y trabajar, Señor. Nos has dado autoridad. En tu nombre, Jesús, tenemos autoridad. Tú dijiste que hay señales que van a acompañarnos de autoridad cuando hagamos el trabajo que tú nos has encomendado. Tus ángeles nos acompañarán siempre. El poder de tu Espíritu irá con nosotros, Señor, y tú pones tu palabra en nuestra boca, así como le dijiste al profeta Jeremías. Tú usarás nuestros labios para hablarle a aquella alma de que necesita el amor de Dios. Padre, bendice a mis hermanos esta noche. Y con todo amor, Señor, queremos recibir tu palabra. Y no solamente recibirla, sino que ayúdanos a ponerla en práctica, Señor. Ayúdanos y perdónanos, Padre, si hemos fallado. Pero recuerda que necesitamos más de ti cada día. En el nombre maravilloso de Jesús, tus hijos decimos amén. Entrego el tiempo. Hermanos, vamos a orar por los diezmos y ofrendas. Bendito Señor, te alabamos y te damos gracias por tu palabra predicada y te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros pueda recibir esa palabra, Señor, y ponerla en práctica en cada una de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a ser mejores, Señor, a poder practicar tu palabra. También, Señor, te queremos dar las gracias por los diezmos y ofrendas que trae tu pueblo. Te pedimos que la bendiga, Señor, que la multiplique, Señor, y que sirva para llevar tu evangelio hasta lo último de la tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a ver los anuncios. Los días